El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Llave, una propuesta del INCODER y de la Corporación Misión Rural. En esta oportunidad nos vamos a referir a la agenda agraria, a los temas agrarios que se han firmado en La Habana en las negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Y para hablar hemos invitado a dos expertos. Ana María Ibáñez, bienvenida, decana de Economía de la Universidad de los Andes. Jorge Iván González, bienvenido, profesor del externado de la Universidad Nacional y otras cosas más. Profesor González, a ver, empecemos. Se habla de alguna manera muy generalizada y casi un poco a mano alzada que la expectativa es prácticamente una revolución en el agro colombiano, o una reforma de tal magnitud que parecería una revolución. ¿Usted qué opina de eso? Sí, yo creo que las FARC tienen la ventaja y la agenda que se ha firmado de que son temas que se pueden hablar en sociedades democráticas, liberales. Realmente lo que está proponiendo es una modernización del campo. Ahora, lo que pasa es que modernizar el campo en Colombia es una revolución, pero digamos, no estamos frente a un programa comunista. Las FARC no están hablando de los maximalismos que podía haber en la izquierda hace 20 años, no están diciendo toda la tierra tiene que ser para el Estado o la tierra es para las personas que la trabajan, sino que son propuestas que perfectamente son compatibles con cualquier sociedad que pretenda modernizar el agro. O sea que de alguna manera, Ana María Ibáñez, uno podría decir, mamando gallo un poco, que las FARC en el tema agrario se llaman las Fuerzas Armadas Reformistas de Colombia. ¿Cómo ve usted el mismo tema, Ana María? Pues el acuerdo a mí me gusta bastante. Sí. Se están haciendo programas que se plantea hacer programas que se vieron a hacer hace mucho tiempo, darle tierra a los campesinos sin hacer una reforma agraria como se pensaba en un momento dado, expropiativa masiva. Se va a formalizar la tierra y se le va a dar al sector rural lo que se necesita para producir, es decir, inversión pública, transferencia de tecnología, educación, vivienda. Nada de eso es realmente algo muy revolucionario ni se compadece. Constitucional, de alguna totalmente. O sea, no se está saliendo de los cánones que ya se tenían y no se está haciendo esto tan revolucionario y tan masivo como se esperaba antes de empezar a hacer las negociaciones. Claro, Ana María, pero hay un tema que sí ha producido piquiña e inquinas, que es el tema de las zonas de reserva campesina. Es una ley que tiene 19 años. Las FARC pretenden una ampliación del número de reservas. Hay quienes dicen, siguen insistiendo los enemigos de la paz, que esos son republiquetas independientes. ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, las zonas de reserva campesina, yo tengo mis dudas acerca de las zonas de reserva campesina, porque básicamente lo que se hace es extraer los predios del mercado. Y le doy un ejemplo para contarle cuál es mi principal preocupación con esos. Las personas que están en una zona de reserva campesina, los campesinos no pueden tener más de 1 hectárea. Si un campesino se vuelve un empresario muy exitoso y quiere tener más de 1 hectárea, no lo puede hacer. Entonces, de alguna manera se le está poniendo un tope al crecimiento productivo de los mismos campesinos. Pero ¿y la propiedad colectiva, es decir, compuesta por grupos afines, que un poco que es lo que son las FARC, de alguna manera? Sí, pero de todos modos le está poniendo un techo al crecimiento económico y yo no veo por qué le van a poner un techo al crecimiento de la producción de un campesino. O sea, un campesino, nuestro sueño o mi sueño sería que ellos se vuelvan clase media rural empresarial. Claro. Y entonces, ¿por qué le vamos a poner esas talanqueras precisamente con la propiedad de la tierra? En ese sentido, Jorge Iván, hay una vieja dinámica que usted conoce, que es aquella fórmula de generar en el agro, bueno, y también en algunas otras formas de la producción en Colombia, un país de propietarios. Con esta nuevo enfoque territorial y los nuevos enfoques que se van a traducir de La Habana, ¿usted cree que se va hacia eso, hacia ese país de propietarios? Que es una exaltación capitalista, para nada socialista, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras usted tiene que aceptar la diversidad de suelos y la diversidad de cultivos
En algunos casos usted necesita grandes plantaciones. Ahora el problema es cuál es la propiedad y cómo se hacen formas alternativas de propiedad. Pero con respecto a la pequeña producción, el informe de Desarrollo Humano Colombia Rural, que se sacó hace un año, insiste mucho en que la mediana propiedad puede ser bastante productiva, pero advierte sobre la micropropiedad. Puede haber dificultades con propiedades demasiado pequeñas para que tengan buenos niveles de productividad, pero propiedades medias pueden ser bastante productivas. Entonces yo creo que nosotros necesitamos avanzar. En este momento tenemos la unidad agrícola familiar, pero muchos la critican porque técnicamente tiene problemas. Pero sí debemos pensar, dependiendo de cada zona, dependiendo de cada tipo de cultivo, cuáles pueden ser las formas de producción más eficientes sin frenar la dinámica del mercado de tierras, sin frenar procesos autónomos de generación de riqueza. Yo creo que en eso sí hay que tener cuidado, como dice Ana María. Pero evidentemente hay alternativas, hay caminos muy distintos. El trabajo de José Leibo y reciente, o sea, usted sí puede tener en la mediana propiedad y en la pequeña propiedad, no en la micropropiedad, alternativas productivas bastante eficientes. Estos días vino el profesor Albert Berry, la semana pasada hizo una entrevista en El Espectador diciendo, cuando usted considera problemas como el empleo, como las condiciones de vida de las familias campesinas, claro, él insiste en la mediana propiedad puede ser bastante eficiente. Sí. Ana María, pero es decir, la solución misma al problema de la tierra, su tenencia, su propiedad, su democratización, no parecería que fuera la solución en el posconflicto del agro. Hay un problema de base que es, una solución de base más bien, que es la erradicación de la pobreza, y eso pasa pues por la salud, la educación, la vivienda. ¿Cómo se compone la ecuación tierra, erradicación de la pobreza, cuando no significa necesariamente que porque tener tierra se deja de ser extremadamente pobre? Sí, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso en un momento de posconflicto. Otorgar la propiedad de la tierra, ya sea porque a campesinos que no tenían tierra se le da o se formaliza sus tierras, no es suficiente en ningún momento para salir de la pobreza. Entonces, si la tierra no se complementa con una cantidad de insumos que son supremamente fundamentales para que la producción se pueda comercializar, pues realmente no vamos a estar haciendo mucho. Se necesitan vías, en este país no hay infraestructura para sacar los productos, tienen que tener créditos, seguros agrícolas, para que cuando se venga, por ejemplo, una ola invernal como la que se vino hace 2 años, los agricultores y los pequeños y medianos y grandes agricultores estén asegurados y no tengan unas pérdidas tan fuertes. Asistencia técnica, se necesita educación, salud, o sea, realmente lo que ha sucedido en las áreas rurales de Colombia no solamente pasa por la tierra, sino porque el Estado ha sido completamente ausente en muchas regiones del país. Entonces, si no se hacen estos procesos de inversión muy fuertes, realmente, o solamente otorgando la tierra, no vamos a cambiar mucho la situación ni las condiciones. Sí, claro, eso es casi como ponerle un titular y nada más al posconflicto cuando se trata pues de una tarea ciclópea de toda la sociedad colombiana. Dentro de un momento seguimos, vamos a hacer una pausa y volvemos con la llave. Iván González, hay otro tema que da luces en los acuerdos de La Habana, que es la economía solidaria y cooperativa. ¿Eso a qué apunta? Es decir, esa visión semántica de lo solidario y lo cooperativo, ¿cómo se expresa en la realidad de la tierra y del posconflicto? Sí, yo creo que el problema hay que mirarlo desde el punto de vista productivo en primer lugar. Yo sí creo que de estos temas de solidaridad, cooperativismo, hay que pensarlos teniendo en cuenta lo productivo. Yo creo que muchas experiencias que se han hecho en Colombia de empresas comunitarias tenían el problema de que usted hacía la asociación sin pensar en las consecuencias productivas. Entonces, hay esquemas de trabajo asociativo que tienen sentido y afortunadamente en el país hay experiencias maravillosas. En el Santander hay unas experiencias de trabajo asociativo desde hace mucho tiempo que tienen claridad sobre la relación con el tema productivo. Entonces el problema no es asociación por sí misma, sino por ejemplo 4 fincas que se juntan, 4 propietarios que se juntan porque efectivamente necesitan unas condiciones técnicas entre todos, necesitan compartir unas máquinas, unos tractores. Entonces ese tipo de asociación
cuando usted la piensa o en función de la producción, o en función de la comercialización, o en función del crédito, tienen mucho sentido. Lo que uno debe evitar es la asociatividad por sí misma, es decir, es bueno producir de manera asociativa y crear empresas asociativas sin que tenga en cuenta el factor de comercialización o de producción como un factor fundamental para la asociatividad. Ana María, hay una cosa precisa y es que bueno, hay un determinado número de guerrilleros, de milicias, de familias que pueden tener una significación casi que demográfica. Se habla de 200, 300 mil personas en el campo que dependerían de alguna manera políticamente de las FARC. En ese sentido, lo que yo le quiero preguntar es el trabajo de colectivización, no solamente de la producción, sino de la comercialización, ¿es posible, es recomendable? Porque las FARC, la óptica que tienen es esa. Sí, independientemente de quién lo esté proponiendo, más que colectivizar, hablando en el tema de Jorge Iván, es asociarse. Entonces, los pequeños productores y los medianos productores pueden ser muy eficientes en el proceso productivo, pero tienen muchos problemas en el proceso de comercialización y de sacar sus productos al mercado. Y una asociatividad les va a ayudar realmente a reducir los costos de comercialización y de venta de sus productos, y es fundamental. Eso les ayuda a superar muchos de los problemas que tienen y de las desventajas que tienen frente a los grandes productores. Entonces sí sería fundamental, claro, independientemente de quién lo esté proponiendo. De quién lo esté proponiendo y se puede expandir. Otro problema que pues, está en el debate, Jorge Iván, que es el problema del modelo. Hay quienes dicen, mire, si seguimos en la exaltación del modelo neoliberal extremo, es decir, en la reiteración del gobierno de Santos o de un gobierno similar, no lograremos consolidar la paz en el posconflicto. Se necesita variables y reformas no solamente en los ámbitos precisos de las dinámicas del campo, sino en el modelo. Yo creo que el modelo debe ser un modelo liberal. Ahora, ¿qué es un modelo liberal? Yo creo que los autores de finales del siglo XIX son maravillosos. Joan Stuart Mill, Henry George. Henry George decía, mire, si usted quiere construir una sociedad liberal, cobre impuestos. Pero usted hace la diferenciación entre liberal y neoliberal. Sí, claro. Yo creo que neoliberal es una deformación que nosotros tuvimos en los años 80 frente al pensamiento liberal. El pensamiento liberal es bastante radical, sobre todo en el tema de tributación. Yo creo que en estos problemas hay dos puntos. El tema de información es crucial. Colombia no puede seguir desconociendo la importancia de la información en el sector rural. Yo creo que este tema también se discutió mucho estos días. Hay que hacer rápido el censo agropecuario, hay que tener información en las encuestas de hogares que tengan mucha más cobertura rural. Notarías, baldíos, todo eso se ha hecho evidente. El IGAC aparece ahora como una pieza central en todas estas discusiones. Necesitamos actualizar avalúos, etcétera. Y vuelvo al tema liberal. Si usted tiene información, pues usted tiene posibilidades de tributación. Y tributación no solamente por razones de obtener recursos, sino como el último informe del BID que coordinó Eduardo Lora, colega colombiano, usted tributa no solo para tener recursos, sino para manejar el tema de factores productivos. Si usted tiene una finca con una vaca por hectárea, pues yo le cobro tributación dura, o usted pone a producir la finca o la vende, pero yo tengo la tributación como un instrumento para mover el mercado de tierras y para mover la producción. Eso es el liberalismo. Ahora, vuelvo a decir, eso en Colombia es absolutamente radical y revolucionario, porque estamos lejos de eso todavía. Ana María, ¿y cómo siente usted ya las modificaciones sobre la marcha con un necesarísimo pragmatismo, si uno quisiera que el posconflicto fuera exitoso, de ese modelo? Pues es que yo no diría que en el campo colombiano tenemos un modelo neoliberal, realmente feudal, más bien. Sí, y tenemos una cantidad de productores con una cantidad de rentas que les otorga el Estado. O sea, está muy lejos de ser un modelo liberal y tampoco el modelo neoliberal como lo están pensando. Ajá. Entonces, realmente lo que sería importante es primero que tributaran, que se pusiera un impuesto por la tierra importante y que hubiera una inversión estatal muy fuerte del Estado. Y que realmente no tuviéramos esas políticas en donde se están repartiendo subsidios a quien más poder y más conexiones tenga con el gobierno. ¿Usted se refiere a agroingreso, por ejemplo? Cosas de no ese tipo. Necesariamente. El sector agropecuario siempre ha tenido muchísimos subsidios y esos subsidios no necesariamente responden a necesidades, sino a capacidad de cabildeo frente al gobierno nacional. Y como está Verbigracia instituida la institucionalidad, la que es,
¿Es capaz la institucionalidad colombiana de llevar a cabo esas transformaciones o tocará cambiarla también? No, lo primero que se tiene que hacer, a mi juicio, es cambiar todas las instituciones y fortalecer todas las instituciones agropecuarias. Sí. Se desmontaron muchas instituciones que eran sumamente importantes para el desarrollo rural y el Ministerio de Agricultura está muy debilitado, aunque se ha fortalecido últimamente. El IGAC se tiene que reformar, o sea, hay todo un aparataje institucional. El INCODER mismo. El INCODER mismo y todo un aparataje institucional que es deficiente y que realmente se tiene que modificar y que se tiene que hacer un esfuerzo enorme para realmente tener unas buenas instituciones que logren llevar a cabo estas políticas. Claro, hay otra parte de los puntos que son las políticas alimentarias y nutricionales, y de repente cuando uno habla de eso, inmediatamente cae en la atracción de hablar de soberanía alimentaria, Jorge Iván. Sí, yo creo que el tema en Colombia se ha descuidado y creo que hay que mirarlo con precaución. Últimamente hemos aumentado la importación de alimentos básicos de una forma muy importante. Perdóneme, ¿es viable el posconflicto y arreglar el problema de la producción en Colombia con TLCs? Yo creo que los TLCs, a estos días se ha discutido mucho si son culpables o no son culpables. Yo creo que además de los TLC hay todos tres problemas: infraestructura, crédito, falta de apoyo, tributación. Pero evidentemente cuando usted está importando alimentos básicos, porque entre otras cosas son mucho más baratos porque reciben subsidios en Europa, reciben subsidios en Estados Unidos, yo creo que eso sí es un problema. Ahora, yo creo que hay que mirar y hacer unas evaluaciones cuidadosas de lo que ha pasado con los TLCs, pero lo que sí es un hecho es que de 1 millón de toneladas de alimentos que estamos importando en este momento 8 o 9 millones de toneladas. Entonces sí hay un cambio sustantivo y eso evidentemente está impactando la producción rural y creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Pues como ustedes ven, es poco el tiempo para pues lograr esbozar toda esta problemática, pero vamos a hacerle rapidito una pausa y volvemos con la llave. Ana María, de alguna manera todo lo que hablamos pues tiene un contexto que son las víctimas y el desplazamiento. Yo especulo muchas veces, y es la pregunta que le quiero transferir, en que vamos a terminar una guerra probablemente sembrando la semilla de una nueva guerra, con todos los problemas de víctimas y desplazamiento. ¿Cómo lo inserta usted dentro de un análisis económico y puntual sobre ese tema? Pues el gobierno ha adelantado muchísimo con la ley de restitución y la ley de víctimas, que a mi juicio es fundamental. Entonces, para que no suceda eso y para que haya realmente un proceso de reconciliación, se tiene que aplicar la ley de víctimas en su totalidad, en donde todas estas personas que fueron desplazadas, que están teniendo unos problemas enormes para generar ingresos, si la ley de víctimas y restitución les devuelve sus tierras, les da las compensaciones y las indemnizaciones a las que tienen derecho, y si el Estado está muy presente en todo ese proceso y la sociedad realmente pide perdón, podemos allanar un camino para que no haya un proceso después posterior de conflicto. Pero todo sí pasa por el proceso de las víctimas y de darle a las víctimas realmente devolverles lo que le quitaron, claro, tanto económicamente como pues, moralmente, como, sí, ¿no? Vitalmente. Jorge Iván, otro problema es el problema ambiental. Un problema ambiental relacionado, diría yo, que con el egoísmo. Estamos viendo lo que pasa en la altillanura, donde a través de todo tipo de trapisondas legales pero ilegítimas se están robando lo que debería ser parte de los bienes en el campo para darle tierra a los campesinos. Y en consecuencia la frontera agrícola allí puede convertirse en un problema todavía más grave de lo que ha sido por la coca, por la potrerización, por la extensión de la palma y la caña, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que un tema muy importante es que el tema agrario, yo creo que está cogiendo fuerza no solo por la negociación de La Habana, porque es un tema central desde la perspectiva de las ciudades y del territorio. Ajá. El Plan de Desarrollo Nacional insiste mucho en el tema territorial y en la protección del medio ambiente. Uno puede decir, este gobierno no fue suficientemente consecuente o no ha sido consecuente con lo que está en el Plan de Desarrollo, pero el Plan de Desarrollo de Bogotá también insiste muchísimo en eso, el POT. Es decir, el problema ambiental y el problema del territorio, yo creo que en este momento está adquiriendo una dinámica importante desde la perspectiva de las ciudades. El río Magdalena es fundamental
no por los ribereños del río, por la sostenibilidad de estas grandes ciudades. Y yo creo que eso lo estamos entendiendo. La frontera agrícola hay que protegerla, no solamente por el tema rural en sí mismo, sino por todo el desarrollo nacional y por la sobrevivencia y por la sostenibilidad de todos nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Entonces yo sí creo que el tema va cogiendo cada vez más fuerza, va siendo cada vez más importante y se convierte en un problema inminente de sostenibilidad. El Plan de Desarrollo de Bogotá dice, mire, en el 2025 hay problemas serios de sostenibilidad de la ciudad de Bogotá y todo eso toca los temas de los páramos, los temas de protección de la frontera agrícola, inclusive hay que reducir la frontera. No solo no se puede seguir ampliando, sino que usted la tiene que reducir ahí, para volver a salvar unos y ahí nichos. caemos, Ana María, en un tema que es consustancial al asunto, que es la coca. Uno entendería que en ese posconflicto que apenas medio se avisora, de repente uno podría ver a las FARC erradicando cultivos, se ha especulado en ese sentido. Ese recambio de la coca, ¿como por qué y hacia dónde? ¿Hacia Bolivia y Ecuador? Pues es difícil saber hacia dónde se irá la coca, realmente. Pero ¿cómo la ve usted acá? Es decir, ¿es posible eso? Pues es posible, pero Que si también mientras hay hay que... ese negocio estamos jodidos, perdóneme usted. Pues usted se tiene que generar realmente alternativas para el campesino. Sí. Si usted tiene un campesino que no es dueño de la tierra, que está rodeado de conflicto y que no tiene cómo sacar un producto legal, pues realmente la coca es una alternativa que puede ser importante, porque usted es la única manera de sacarle ganancia rápida a la tierra, una tierra que de pronto puede perder muy fácilmente. Entonces, para realmente hacer una erradicación de la coca, usted tiene que llegar con todo el aparataje del Estado para que los campesinos realmente tengan buenas alternativas de producción. Claro. Uno ve variables en la lucha en el campo. Ojalá nunca más haya tiros en el campo, pero existen manifestaciones como los paros agrarios de toda índole, la minería, que tiene que ver necesariamente con este tema de la tierra. En el futuro, ¿usted cómo ve esa dinámica dentro de expresiones democráticas, o van a seguir matando a los campesinos, o va a haber actos de violencia por el lado de sectores extremistas, tanto de derecha como de izquierda? No, yo creo que es difícil la consolidación de la paz aún después de la firma del acuerdo. Ahora, yo sí creo que el acuerdo hay que firmarlo. El acuerdo nos pone a conversar en un lenguaje distinto. O sea, yo creo que es absolutamente necesario y la van a firmar. Después de que usted firma, seguirá habiendo muchos problemas violentos, porque el problema de modernización del campo y todo lo que hemos conversado ahora es sumamente Decía Antonio complejo. Caballero, el conflicto no se acaba, lo que se Claro. tiene que acabar son los tiros. Y la discusión pasa a otro nivel completamente distinto. Yo sí creo que una vez que se firma, empezamos a conversar distinto, y eso es fundamental. Fundamental. Brevemente, Ana María, porque se nos acabó el tiempo, se fue rápido, hay una determinación que nos encorseta y nos vuelve pragmáticos también. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, que estamos hablando en este momento sobre algo que está acordado, pero que no está acordado. ¿Cómo siente usted ese futuro ahí, donde Pues se que entreviera ojalá, con participación, con víctimas? ojalá se termine de acordar, pero lo que yo sí creo es que el acuerdo agrario se debe implementar con o sin que se haya negociado la paz. O sea, los puntos que se están Que es la planteando tesis del son gobierno, de todas tan maneras. importantes que se tienen que hacer de todas maneras. Ojalá que sea dentro de un marco de un proceso de paz que ya esté andando, y como dice Jorge Iván, pues va a ser un proceso muy difícil, pero estaremos hablando con otro lenguaje. Pues es tanto como decir, concluyo yo, y es mi opinión, que la guerra nunca hubiera tenido sentido y nunca ha debido darse si no se hubiera feudalizado extremadamente a los indígenas y primeros pobladores de este país, con las consecuencias históricas después de 200 y pico años que tenemos encima. Los esperamos muy pronto en La Llave, esta propuesta de INCODER y la Corporación Misión Rural. Hasta luego, chao, buen día, buena tarde, buena noche, lo que sea.